Buenas noches, es un gusto saludarlos aquí en el programa Dominio Informativo. Los saludamos con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y Georgina, que como ustedes han visto, ya nos acompaña semana a semana y eso nos tiene muy contentos, la verdad. Gracias, Félix. Bien, en este año y el año pasado y en casi todos los años se ha estado hablando de crisis de muchos aspectos y de diferentes órdenes. ¿Qué si la crisis financiera? ¿Qué si la crisis económica? ¿Qué si la crisis de pobreza? ¿Qué si la crisis del desempleo? Y tantas otras. Y en este tercer año que se cumplió, el señor presidente de la República dio a conocer una cantidad interminable de datos relacionada con el tercer año que cumplió de su gobierno. Y entre otras cosas dijo que estamos por salir muy pronto, ese fue el término, de la crisis financiera de nuestro país. Bueno, si ya se había dicho y lo han dicho los funcionarios de todo el gobierno de que no había crisis o que la crisis estaba bajando y que de dónde sacábamos nosotros, algunos comentaristas, eso de la crisis financiera y etcétera, etcétera. Pero si ahora, Georgina, nos dice el señor presidente que estamos por salir pronto de la crisis, entonces, ¿había o no había crisis? Exacto, eso es lo que estamos tratando de entender, ¿había o no había crisis? ¿No? Finalmente, bueno, acepta que estamos en una crisis económica, que tenemos una inflación que pronto va a llegar a los 7.5% y también, bueno, pues como tú bien dices, la crisis, a mí me preocupa mucho la crisis en la seguridad, por ejemplo, y todos esos millones y millones de pesos que se invierten en los grandes planes de infraestructura, pues sí va a cambiar de opinión el presidente ahora que ha aceptado que hay crisis. Muy bien, en esto de la crisis financiera o económica, como se le quiera calificar, convergen varios aspectos. La pobreza. Hoy ya hablan algunos estudiosos de este asunto de que hay entre 60 y 70 millones de pobres en nuestro país. Para algunos analistas, esta es una cifra excesiva. Para otros, dicen que apenas se está diciendo una verdad auténtica sobre el número de pobres en la República Mexicana. También se insiste que la pobreza, junto con el desempleo, junto con la falta de oportunidades para los trabajos en toda la República, ha provocado esta situación pues, de aguda crisis para muchos, porque hay mucha escasez de circulante monetario, los precios de los productos básicos han ido en aumento. Lo dicen y lo saben las amas de casa. Constantemente van, que como lo dijimos en el programa anterior, si no es el azúcar, es el café, es todo lo que sube de un día a otro, Raúl. Efectivamente, y en esto todo tiene relación con el dinero. La crisis económica tiene todas las aristas de desempleo. Al no crearse nuevas fuentes, al no haber inversión, al no tener claridad en lo que viene a ser una reforma pendiente en materia energética, y en todo esto también llama la atención el que pronto vamos a salir de la crisis, pero los datos duros son una inflación del 7.2%. como en 20 años no se había dado. Un precio por dólar de 22 pesos aproximadamente. El aumento en la gasolina ha sido efectivamente un tema, como ha sido en el de productos de la canasta básica. Ahora bien,
Si dentro de todo este panorama entramos al cuarto año de esta administración del presidente López Obrador, con estos datos, es de esperar que pueda recomponerse lo principal para que México salga, que es que en Estados Unidos haya un crecimiento económico y siempre nos ha jalado para poder salir. Esa es una vieja historia, Sí, Raúl, sí. de que si a Estados Unidos le va bien, a México también. Si a Estados Unidos le va mal, a México también. Bueno, qué triste que tengamos que depender para nuestra vida misma de cuánto sucede en el poderoso imperio del norte. Si allá se encarecen los productos básicos, eso repercute en México. Y luego, mucha gente de Centroamérica, de Haití, de la República Mexicana, está desesperada porque no tiene trabajo, porque la pobreza ha ido en aumento. Por eso ha crecido la migración y por eso los Estados Unidos la emprenden cada vez que les da la gana de tomar a los mexicanos y centroamericanos y etcétera, y los lanzan para México. Y ya estando en nuestro país, ha causado sorpresa ese manejo que se hace con los migrantes, con los propios migrantes nuestros. El señor presidente de la República dijo precisamente ayer que México no va a deportar a ilegales o a indocumentados. Entonces, ¿qué va a pasar, Georgina? Por un lado nos los echa a Estados Unidos como si fueran animales que están corriendo de un corral a otro. El enojo ha sido enorme porque no se tiene ningún respeto humano para tanta gente. Del otro lado, nos llegan todos los días, miles y miles de migrantes, sobre todo a través de la frontera con Guatemala y Haití, y todo por donde se puede. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro país? Estados Unidos nos lanza a México toda la gente que no quiere. Por el sureste entra toda la gente que quiere entrar sin mayores problemas. Y el gobierno mexicano dice que no va a expulsar a indocumentados pues para otras naciones. ¿Qué nos espera? Pues mira, precisamente la pobreza y el desempleo lo que causan son crisis políticas y eso es lo que ha pasado en la región en Centroamérica, pero también en Estados Unidos que no le está yendo bien. Entonces crece la inconformidad política en Estados Unidos y eso siempre se refleja en la migración. Biden había asegurado que no iba a regresar a los migrantes, pero justo con estos apretones económicos, bueno, pues Biden lo que tiene que hacer frente a sus ciudadanos es decir, primero los americanos y los migrantes en efecto se quedan en México. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues el gobierno de México tendría que tomar medidas mucho más serias humanitarias para ayudar a los migrantes. Pues mucha gente piensa que lo que hay que hacer son milagros, porque sí necesitamos de muchos milagros para salir de esta problemática que se refleja en muchos aspectos de la nación. Tú acabas de mencionar, Raúl, que el dólar llegó a 22. Hay quienes piensan que antes de que termine este año o empezando el otro, el dólar puede llegar a 25 por 1. Ojalá y no. Porque si el dólar se dispara a esos niveles de 24 o 25 pesos por cada uno, los problemas se van a multiplicar en nuestro país. Ya lo sabemos por qué. Cuando el dólar se dispara, cuando tenemos que gastar más pesos para pagar o comprar dólares, se refleja también, perdón la redundancia, en los productos, en la carestía de la vida. Es cuando los comerciantes
fundamentalmente los mayoristas, pues se ponen las botas y suben sus productos a los niveles que quieren. Y por supuesto que luego se desata la cadena que todos conocemos. Los comerciantes menores, los comerciantes ambulantes, bueno, todos hacen un manejo de carestía y más carestía, Raúl. Ahora hacían ustedes referencia al problema migratorio. Hay una serie de vuelos que México está enviando a haitianos a su país, está mandando a guatemaltecos de regreso en vuelos comerciales o privados. Sin embargo, hoy la situación con los migrantes es muy tensa. Ahora resulta que los migrantes tapan carreteras mexicanas con troncos y piedras y se enfrentan a los conductores mexicanos que quieren transitar, que tienen que llevar una carga o un pedido. Y ya ha habido conatos de golpes. Y eso no estaba en el mapa de lo que era una migración constante como ocurre. Otra situación que genera la migración es que ciudades o municipios, Arteaga, Comitán, Tuxtla, San Cristóbal Las Casas, entre otros, tienen ocupados jardines, camellones, parques deportivos de otro grupo de migrantes que no solo son haitianos, porque sí es la mayoría, pero vienen venezolanos, cubanos, de una serie de países, Guatemala, por ejemplo, que se están convirtiendo en algo ya de pesadilla. Pero los cubanos que no migraban hacia México ahora están llegando todos los días. Porque además hay en el estudio que hacen de todas las causas y efectos, que es un negocio quienes organizan esas columnas de migrantes, les cobran y les dicen, órale, sale una caravana de tantos miles. Pero además en ese trayecto, que es una pesadilla y es un viacrucis para cada ser humano, traen niños, mujeres embarazadas, no se sabe si vienen delincuentes. Y todo eso también genera un problema adicional a los que tenemos en México. Georgina, realmente es doloroso ver a tantas mamás que llegan, pues ya no sabemos de cuántos países, con niños y niñas en brazos o jalándolos en los pisos, casi arrastras para llegar a México. Y luego, ya los adultos dicen, si no llegamos a Estados Unidos, nos quedamos en México. Y nos quedamos en México porque nosotros no vamos a regresar a nuestros países, porque en nuestros países no hay trabajo, porque en nuestros países nos persiguen, porque en nuestros países hay delincuencia, y etcétera, etcétera. O sea, ya tomaron la decisión de que si no van a Estados Unidos se van a quedar en México. Así es, y por eso yo creo que el gobierno debería de tomar unas medidas más serias, no solamente de estar prometiendo que los va a ayudar, porque realmente están hacinados, porque realmente se están muriendo de hambre, porque no tienen servicio de absolutamente nada. Y bueno, y el gobierno debería de ayudarlos, por lo menos en los campamentos en los que se están instalando. Pues esto no se va a acabar, Raúl. Se nos está yendo el tiempo. Sí. Ayer México reactivó, Estados Unidos con Biden reactivó quedarse en México, pero el gobierno de México ya dijo que va a ser quedarse en México temporal. Eso decimos. A ver, ¿cuántos de los que entran por Guatemala realmente se van a Estados Unidos o cuántos regresan? Esto no se va a terminar y mucho menos si nuestro primer mandatario, el señor presidente de la República, dice que no va a deportar ilegales, pues está incitando a que se quede. Como hoy Express, ¿no? Se nos fue el tiempo, disculpen ustedes, estaremos en la próxima continuando con este asunto.